Bienvenidos a un en vivo que ya no es en vivo de Instagram porque cambiamos un poquito, pero aún así tenemos el gusto, el honor realmente para mí, van a ver que para todos ustedes, del conocer a esta magnífica mujer que nos va a hablar de un tema que a todos van a quedar encantados y con ganas de más. Ella es Débora, a quien voy a pedirle favor que se presente y que de una vez nos empiece a platicar de este tema tan maravilloso como lo es la escritura dentro de cuando estamos todos nosotros que hemos pasado por algún tipo de duelo. Bienvenida, Débora. Muchísimas gracias, Marley. Qué placer estar aquí conversando con vos. Bueno, me presento, soy Débora Weller, yo soy coach de escritura. Me dedico a acompañar a quien desea escribir su autobiografía o un libro para potenciar la marca. Los libros autobiográficos, que a eso nos vamos a dedicar ahora, digamos que es un tipo de escritura, aparte de que es un género literario en específico, la autobiografía, es un tipo de escritura tremendamente terapéutica. No terapéutica, tremendamente terapéutica. Y en el caso del duelo, ¿qué puedo decir? Si yo misma escribí el año pasado un libro sobre un duelo mío, que ahora les voy a contar, y que de verdad que no solamente que es sanador, sino que escribiendo sobre todo lo que uno va sintiendo, va descubriendo tantísimas cosas de uno mismo. Tenemos adentro un potencial enorme, todas las personas, absolutamente todas. Pero cuando estamos pasando por un duelo, que es un dolor tan extremo muchas veces y un dolor tan especial por la pérdida que hemos sufrido, más allá de por qué, ¿no? De por qué se produce ese duelo, que la escritura yo creo que es una herramienta que tenemos que practicar. Es gratuita, todos tenemos un bolígrafo o un lápiz con lo que nos gusta escribir, un cuaderno, un par de hojas, lo que sea, y solamente tenemos que animarnos a tomar esas dos herramientas, la hoja de papel y el bolígrafo, y animarnos a dejar que nuestra mano escriba sola y pueda ir sacando todo lo que tenemos adentro que nos produjo justamente ese dolor por el duelo que estamos pasando. Y vuelvo a repetir, no importa cuál es la causa de ese duelo, porque sabemos que pasamos por duelos por diferentes motivos, no solamente por la pérdida de un ser querido, sino también por la pérdida de una mascota, como también por una mudanza a lo mejor, por haber emigrado, por lo que sea. Yo creo que sí, tal cual, o sea, por una enfermedad, por haber salido de la enfermedad, hay tantísimos duelos. Incluso lo hablaba la semana pasada en mi comunidad sobre el duelo, por ejemplo, de ser abuela, Ujú. porque es hermoso ser abuela, por ejemplo, no tengo el placer de serlo, pero es hermoso, pero sin embargo, también hay un duelo detrás, porque la vida como mamá, como adulta, etcétera, deja de ser la misma. Sí, sí. Igual que cuando nos casamos, por ejemplo, o cuando somos madres. Entonces, hay muchísimos duelos por los que pasamos que ni siquiera nos damos cuenta que hay Sí, un sí, duelo sí. detrás, ¿no? Que hay una pérdida y en eso, obviamente, la experta sos vos, Marley. Débora, perdona ahí que te interrumpa. Hay algo que yo siempre he dicho, pero que me gustaría, si es posible, y no sé si más adelante no lo ibas a decir, que nos explicáramos, que nos explicaras. ¿Cuál es la diferencia en sí? A que yo agarre mi lapicero o mi lápiz y mi cuadernito y lo escriba, a que agarre mi ordenador o mi computadora, como le quiera llamar, o mi tablet o lo que tenga a mano y empiece a teclear y escribirlo. ¿Por qué es mejor eso de hacerlo escrito así, como hacerlo, y no tecleando? ¿Qué es la Eh, diferencia?
Sí, en el caso de utilizar la escritura como un medio de terapia o de autoterapia, Ujú, la conexión que tiene nuestra mano con el cerebro no es la misma que tiene con el teclado. Cuando escribimos a través del teclado, sí es cierto, podemos trasladar un montón de ideas a palabras escritas, pero la conexión emocional que tenemos cuando escribimos a mano es totalmente diferente. Y de ahí que es preferible cuando estamos utilizando este tipo de escritura para poder sacar de adentro todo ese dolor que tenemos, escribir a mano. Si después queremos utilizar esa escritura para un libro, para un artículo, para lo que sea, obviamente podemos después teclearla. Pero en un principio tenemos que utilizar esa conexión porque además hay un tipo de escritura, que es a la que me refería recién, que es la escritura automática. A ujú. veces no, o sea, tenemos tanto dolor adentro que pensamos, ¿y ahora sobre qué puedo escribir? Cuando en realidad, si dejamos que nuestra mano escriba sola, o sea, tratando de no darle ideas, no ponernos a pensar, bueno, pero ¿y qué escribo? No, dejar que fluya la escritura por sí misma. Eso se llama escritura automática y cuando logramos de verdad dejar que escriba nuestra mano, así sea que escriba 3 renglones o 3 páginas, dejarla que escriba hasta el final. La misma mano va a disponer el instante en el cual dice, ok, hasta aquí llegó lo que quería escribir. El ejercicio, que es bien interesante, es, una vez que terminamos, cerrar el cuaderno, doblar la página, lo que sea, y dejarlo a un costadito. Olvidarnos. Y al día siguiente, o después de 2 días o 3 días, cuando tengamos ganas, leerlo. Se van a sorprender quienes nos están escuchando si hacen este ejercicio de todo lo que escribieron sin haberse dado cuenta. ¿Por qué? Porque el inconsciente le manda como la orden, digamos, a la mano de qué es lo que tiene que escribir, qué es lo que tiene que sacar de adentro. Y muchas veces escribimos cosas que ni siquiera tenemos en nuestro consciente, no nos damos cuenta de lo que estamos sintiendo o de lo que sea que hayamos escrito. Entonces es súper interesante, en especial en momentos tan críticos como es un duelo, el poder dejar que los sentimientos, las emociones fluyan a través de la escritura a mano. Después pueden hacer lo que quieran con esa escritura, con ese papel, lo pueden guardar, lo pueden quemarlo, pueden hacer lo que quieran. Pero el tema es, en el momento, dejar que salga toda esa angustia, toda esa ansiedad, todo eso que el duelo nos provoca, que salga para afuera. Y a partir de ahí, empezar a disminuir, ¿no? Toda esa presión que estamos sintiendo para dar lugar a un principio de sanación. Obviamente no va a ser inmediato, hay que traspasar todo una etapa, un proceso, perdón, pero bueno, por lo menos nos va ayudando un poco a ir mejorando todas esas emociones. Fíjate, Débora, de eso, de este ejercicio que me hablas, dicen algunas personas, o sea, como lo que hablamos siempre, ¿verdad? Existe el ejercicio y salen así como diferentes teorías o diferentes formas de hacerlo. Que lo mejor de hacer ese ejercicio es cuando uno eh, nomás se despierta y escribir lo que se venga, porque está uno menos contaminado, entre comillas, pues, y como que puede uno sacar más lo de adentro. Yo en lo personal traté de hacer el ejercicio estando con un duelo, indiferentemente de que te duele. Y sí confieso de que al hacerlo nomás, al despertarme, fue diferente de cuando ya lo hice, ya después de haber hecho, digamos, hasta tus quehaceres y todo, y que decís, bueno, ahorita ya tengo un minuto, ya me puedo sentar y puedo hacerlo. Me di cuenta, y eso me gustaría, si te es posible, que me explicaras el porqué de eso,
que cuando me acababa de despertar y escribía, lo que escribía era muy de adentro, sí, pero muchas cosas que tal vez no iban como que relacionadas en sí con el sentimiento que tenía. Como que ya Claro. después que había pasado, como que ya cuando mi mente ya estaba más centrada y todo, ya lo que escribía ya era más relacionado al sentimiento que tenía en ese momento. Lo que pasa es que cuando hacemos ese ejercicio, cuando recién nos despertamos a la mañana, Ujú, que en realidad puede estar relacionado con el duelo o no. ujú, El ejercicio que se recomienda en realidad es escribir todo lo que se venga a la mente. ujú, Tengo frío, me duele la cabeza, tengo ganas de esto, bla, bla, bla. O sea, todas frases que van llegando a la mente y que incluso hasta suenan como descolgadas unas de otras. sí, sí. No es un ejercicio en realidad específico para el duelo, sino No. que se utiliza más que nada como para limpiar la mente de todos los pensamientos que tenemos y que no nos damos cuenta cuando nos despertamos, como para decir, ok, vacié en esa hoja todo lo que tenía en la cabeza, ahora ya estoy vacía, puedo empezar de cero el día. Y Mm, a partir de ahí empiezo a llenar de vuelta de los pensamientos ya más conscientes, ¿no? ajá, O sea, sí, que bueno, ahora sí empiezo el día, ya me saqué de encima todo lo demás. Por eso, eso que fuiste escribiendo ujú, no tiene relación con el duelo, sino con lo que a la cabeza le venía en aquel momento. En cambio, haciendo el ejercicio, el otro, digamos, de escritura automática, pero pensando ya en esa situación en específico, por lo general, lo que va a salir es toda esa angustia, ese estrés, etcétera, que nos causa esa situación en especial. Y de ahí la diferencia. ujú. Muchas gracias, David. Sí, yo tenía la duda porque decía, pues qué incoherente lo que en la mañanita va y después, por lo que tú dices, porque yo sí venía, lo escribía y después lo guardaba. Entonces solo lo Claro, terminaba y ya me ponía a hacer otra cosa. Y ya después, cuando lo leía, dices, pues que estoy escribiendo, ¿va? No, nada, nada tiene que ver con y... con lo que estabas sintiendo, lo que pasa es que estabas vaciando todos esos pensamientos que tenías cuando recién te levantabas, te despertaste. Es bien interesante hacerlo. Hay personas que lo hacen casi habitualmente, digamos, casi todos los días. En mi caso, por ejemplo, y bueno, no tiene que ver con el duelo, pero lo que suelo hacer, no digo todos los días, es cierto, pero sí dos, tres veces por semana, tengo al ladito de la cama, en mi mesita de luz, le decimos en Argentina, la mesa de noche, tengo ya un cuaderno ahí, y entonces me despierto y antes de hacer cualquier cosa, tomo mi cuaderno y escribo agradecimientos de cosas que me pasaron el día anterior o esa semana y me acordé ahí. Y bueno, cada uno lo puede hacer a su manera, ¿no? Agradezco a Dios, agradezco al universo, agradezco solamente, este, tal cosa, tal otra, tal otra. No hay una cantidad específica, cada uno escribe lo que quiere, pero es cierto que cuando uno lo va haciendo, permanentemente, ya se transforma en un hábito a Ujú, tal punto que aunque uno no lo escriba, automáticamente al despertarse ya está agradeciendo. sí, sí. Y no hace falta agradecer tampoco por nada en específico. A lo mejor agradezco por el aire que respiro, agradezco por un día más de vida, agradezco porque, bueno, ayer hizo buen tiempo y pude ir al parque a Ujú. pasear, o sea, lo que uno quiera. Y todo eso llena de una energía diferente, una energía positiva que hace que se comience el día desde otro lugar. Sí, sí. Fíjate que yo hago ese ejercicio, pero no lo escribo y lo hago con mi familia, pero luego en las noches. O Ok, sea, en ah, las bien. noches de que antes de dormir agradecemos. Y entonces sí agradecemos desde lo más mínimo. Y me gusta mucho porque como lo hemos venido haciendo por años, yo he visto Ujú, el cambio de las cosas que agradece mi hijo pequeño.
porque de ser niño que pasó después a ser adolescente, empiezas tú a oír las cosas que agradece y vas viendo como que al mismo tiempo sus cambios y cómo ve el mundo, porque muchas veces él pensaba de que tenía que agradecer cuando pasaba algo muy extraordinario. Y claro, en realidad uno tiene que agradecer por el hecho, el simple hecho que es tan grande como de estar vivo, de estar sano, exacto, de estar. Entonces, yo increíble, el ser humano es aquello de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y es bien el dicho, es bien porque cierto, si no padeces de salud, la salud ni coco le pones a que no te duele nada, hasta que te total. empieza a doler algo y dices, ay, es que qué bien me sentía sin este dolor. Sí, tal Pero cual. antes ni siquiera le habías puesto atención a que estaba sin dolor. Entonces, eso que tú dices es bien importante, porque igual yo en las mañanas lo hago, pero lo hago sola, ya no lo hago en familia, porque que el colegio, que el trabajo, etcétera, etcétera. Pero Claro, lo que es en la noche es en conjunto, y tienes toda la razón, te llena mucho de una energía muy bonita. En las noches yo siento que nos acostamos como hasta más contentos, porque hasta haces como que tu resumen, digamos, del día, y empiezas a darte cuenta que no sé si les ha pasado a los que nos están viendo, que a veces uno piensa, ay, qué mal día tuve. Y ya cuando realmente te pones a agradecer y empiezas a decir, ay, no, si tú tengo esto, tengo lo otro, tengo mil motivos para estar agradecido, pero a veces, como siempre, nuestro prefrontal que nos ayuda a estar alertas, ya todo lo que totalmente. solo mira lo malo y con ese se queda, ¿va? Pero en Claro, realidad nos pasa muchas cosas buenas. claro, y ahí está justamente el secreto del agradecimiento, ¿no? En hacer la balanza y darnos cuenta que en realidad quizás nos pasó una cosa mala, quizás nos pasaron dos cosas malas, pero hubo 10 o quizás más buenas. Entonces, en la balanza nos vamos a ir a dormir o nos vamos a despertar ya con una energía diferente. Y Ujú, además, muchas veces justamente las personas dicen, ay, pero ¿y qué tengo yo para agradecer? O qué bueno, ujú, una charla, un buenos días del vecino. O sea, las cosas que parecen más tontas que no lo son, son para agradecer. Porque además, cuando nosotros somos agradecidos con todo lo que nos pasa o con parte de lo que nos pasa, se transmite a las demás personas. ujú, ujú. Y es lo mismo que sucede cuando tomamos la escritura como una herramienta terapéutica. Cuando hacemos todos esos ejercicios, nos vamos nosotros también transformando de alguna manera. Y al transformarnos nosotros o al hacer esos cambios internos, también los demás se dan cuenta y cambian. Ujú, ujú, Entonces es como contagioso, digamos ujú. así. Esa energía se va como contagiando hacia nuestro entorno y nuestra vida se vuelve muchísimo más agradable, sin lugar a duda. Débora, es increíble, pero en realidad lo que es, a veces hay personas que me dicen, es que cuando menciona la palabra terapéutica, cuando uno dice escritura terapéutica, ya rápido se ponen, ¿cómo así de terapia? ¿Cómo así? Y en realidad no es así como se escucha, porque en realidad es muy fácil el escribir y el empezar a sentirle el sabor, digamos, a escribirlo y los cambios que producen. Sí, totalmente. Y incluso, o sea, más allá de haber pasado un duelo o no, Mm, cuando uno escribe sobre su propia vida, este, ya es una escritura curativa, digamos así, para no llamarla tan terapéutica, que no se terapéutica. asusta. Claro, o reflexiva incluso. Ajá. Cuando uno dice, ay, bueno, a ver, hay mucha gente que me dice, pero ¿y yo sobre qué puedo escribir? A ver, Ujú, hagamos un ejercicio, revisemos un poquito tu vida y te vas a dar cuenta que tenés muchísimas cosas para escribir. Y que no hace falta tampoco escribir un libro de 2000 páginas desde el nacimiento hasta el día actual, hasta la actualidad, sino que se pueden tomar determinadas vivencias que fueron diferentes o que nos marcaron y escribir sobre eso.
Y el mm, solo hecho de escribir sobre lo que nos pasó nos hace reflexionar sobre cosas o sobre emociones o sobre situaciones que no habíamos tenido en cuenta en mm, el momento en que nos pasó lo que estamos escribiendo. Entonces, también es una escritura reflexiva, es una escritura que nos da herramientas porque nos muestra también cómo pudimos salir de determinadas situaciones y entonces esas herramientas ya entendemos que las tenemos dentro y que las podemos aplicar a situaciones diferentes. mm. O sea, es una escritura que nos lleva a conocernos muchísimo más a nosotros mismos sin pensar que estamos haciendo una terapia. Exacto. Esa es la cuestión. Entonces, Y que además, como decíamos al principio, es gratuita y todos lo podemos hacer. vamos a hacer. Solo es de querer hacerlo, lo que siempre digo, Por solo es de querer supuesto, hacerlo. claro, Mira, claro. interesantísimo todo lo que nos dices, lastimosamente por cuestiones de tiempo, pues te pediríamos si nos pudieras entonces decir algo en conclusión de todo esto o alguna recomendación, cualquiera de las dos cosas que quieras decirnos, ya para finalizar este tema. A ver, en conclusión y en especial hablando del duelo, que Ujú, se animen a escribir, que piensen que nadie va a leer lo que escriban. O sea, es una herramienta para usar para uno, muy íntima, y eso es lo importante. Entonces, que se animen a escribir y que no se censuren en lo que quieren escribir. El tema es dejarse fluir. Quieren escribir cosas bonitas que le escriban, quieren escribir cosas horribles que le escriban, ujú, porque nadie lo va a leer. Es ujú. algo muy personal, pero que ayuda a sacar todas esas emociones que tienen dentro y con las cuales van a aprender también muchísimo sobre sí mismos. Y hablamos del duelo, pero en cualquier circunstancia, también la escritura nos sirve, nos ayuda, nos acompaña y si logran el hábito de escribir, no digo todos los días, pero a lo mejor un par de veces por semana, 5 minutos, tampoco hace falta más, van a ver cómo va cambiando toda esa energía y cómo se van conociendo mucho más a sí mismos. Perfecto, muchas gracias, Débora. ¿Dónde podemos localizarte, Débora? Como dice aquí al lado mío, arroba Deborah Weller Coach en Instagram o en Facebook o bueno, en LinkedIn, en mi web, en todos lados. Así te localizamos como Débora Welch Coach. Perfecto. Exactamente. Entonces ya saben todo lo que nos están viendo, si quieren localizar a Débora, quieren hacer su biografía, dijiste, ¿no? Y Tu también escribir autobiografía, su exacto. autobiografía o escribir un libro O o escribir de manera simplemente terapéutica o creativa o reflexiva, con muchísimo placer. pueden ahí contar con ella y nos vemos en el siguiente, en vivo, que ya no es en vivo, que seríamos para tenerlo y espero realmente que hayan disfrutado tanto como yo de esta plática. Débora, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por aceptar estar con nosotros. Te lo agradezco un montón y te mando un abrazote hasta Israel, ya que Débora nos está hablando desde ahí. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias a vos, Marley, por este espacio, de verdad. Súper agradecida por haberme permitido poder hablarles de la escritura, que amo además. Y bueno, ¿y qué puedo decir? Muchísimas gracias. Un abrazote desde acá, desde Israel. Va para Canadá. Pues los recibimos hasta Canadá. Un beso Excelente. inmenso, un abrazo a todos y nos Un vemos en la abrazote. próxima.